Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Feliz y feliz de estar aquí de nuevo. Qué bueno, qué bueno. Así como cada encuentro realmente que nos da esa satisfacción de poder ser portavoz de la palabra de Dios. Así es, porque hay que recordarles que siempre que estamos aquí reunidos vamos a hablar por la palabra. Así es. Así es. Bueno, bienvenido a usted a un episodio más de nuestro podcast Hablemos por la Palabra. Como siempre les recordamos, suscríbase, comparta y dele like. Comparta este contenido para que edifique a otros. Porque de hecho, Pedro, como comentamos siempre en cada episodio, que nosotros también somos edificados en cada episodio que compartimos. Así es, Luis, porque de hecho el mismo tema, que seguro ya usted lo sabe porque vio el título ahí abajo, que es la voluntad permisiva de Dios, Él nos permite también ser edificados. Ser edificados, precisamente por eso, porque si vamos a hablar por la palabra, los primeros que debemos ser edificados en ella somos nosotros para poder hacerlo. Y edificar a otros. Bueno, como ya usted leyó el tema, manténgase ahí atento porque creo que es un tema que es bien importante nosotros conocerlo, este contenido que vamos a hablar, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos y sabemos, Pedro, que la Biblia describe a Dios como el Todopoderoso. Así es. El Dios omnipotente, omnisciente, soberano. Lo que significa de que Dios puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo, conocerlo todo acerca de nosotros. Es decir, no hay un solo pensamiento que nosotros podamos ocultarle a Dios. No, porque todo lo que transcurre en nuestra vida, Él lo conoce. Además, está sujeto a su voluntad. No es que está sujeto a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de voluntad, ¿de qué estamos hablando como tal? Bueno, cuando hablamos de voluntad con respecto a Dios, consiste en lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. O sea, tiene que ver con las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Correcto. Por lo que, o sea, si nos damos cuenta que esta voluntad puede ser voluntad soberana, específica y permisiva. Wow. Que en este episodio, ahí es donde vamos a entrar. Exacto, en este episodio lo que vamos a estar tratando es la voluntad permisiva. Correcto, pero voy a hacer un preámbulo brevemente con lo que es la voluntad soberana y específica. Adelante. La voluntad soberana no es más que todo aquello que ya Dios determinó que Él llevará a cabo, que Él cumplirá. Y la voluntad específica es esa voluntad de Dios para con nosotros de manera individual. Sí. Ahora bien, entrando en materia, la voluntad permisiva de Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como dijimos, vamos a estar hablando de esa voluntad permisiva que consiste en aquellas cosas que Dios permite, pero no necesariamente aprueba. ¿Repite eso? Consiste en aquellas cosas que Dios permite, pero no necesariamente las aprueba. Eso es profundo, Pedro. Bueno, sí, porque si nos vamos a nuestro lenguaje, el término permiso sugiere algún tipo de autorización positiva. Correcto. O sea, es decir, que Dios permite o autoriza. El mal no significa que lo autorice en el sentido de que lo apruebe. De que lo apruebe, correcto. ¿Okay? Porque es fácil discernir que Dios nunca permite el pecado en el sentido de que lo autorice o lo apruebe. Exactamente. Entonces, ahí hay una línea muy fina. Exacto. Muy fina porque, como lo dije anteriormente, o sea, Él permite, pero no necesariamente lo aprueba. Por eso es este episodio con este tema, porque, como decíamos, somos edificados cuando comenzamos a trabajar el tema para el episodio. Y esto que tú acabas de decir, de hecho, tiende a confundirnos muchas veces. Claro. Porque no entendemos cuál es esa voluntad que se está cumpliendo en nuestra vida de parte de Dios. Y muchas veces también creemos que estamos accionando según la voluntad de Dios y lo que estamos entrando es en esa permisividad de Dios. No, porque fíjate, o sea, ahora que tú lo dices así, o sea, nosotros entendemos a veces que como lo permite,
está ok. está correcto. Exacto. O sea, que como lo permite es porque está aprobado. Pues y no es está así. bien porque él lo permitió, pero no necesariamente. Exacto. Porque él te lo dice, o sea, yo lo permito, pero no es que yo te estoy autorizando O te lo estoy aprobando. o que te estoy aprobando a que tú lo ejecutes. Y de hecho, Pedro, hay muchas personas que se han hecho esta pregunta. Y no te voy a negar que yo en momentos determinados me la hacía porque no tenía el conocimiento como tal de la palabra y de Dios en ese tiempo. Y es de que muchas veces cuando nosotros vemos que pasa cualquier catástrofe, cualquier situación lamentable donde se pierden muchas vidas, la gente se pregunta ¿dónde está Dios en ese momento, en ese tiempo? Y se pregunta también ¿por qué Dios permite eso? ¿Entiendes? Pero más profundo es que la gente entiende, muchas veces las personas entienden que Dios aprueba eso que sucedió. Y ahí es donde entra el punto de la voluntad permisiva, que no necesariamente es lo que Dios aprueba. ¿Por qué? Porque situaciones de eso son consecuencia de la conducta del ser humano como tal y obviamente trae el resultado. Entonces Dios permite ese resultado como consecuencia del accionar. Ahora bien, ¿Dios lo aprueba? No lo aprueba porque no es lo que Dios quiere para con sus hijos. Exacto. Pero mira, ahora cuando tú hablabas de eso, me llegó a la mente algo que tú y yo hablamos previo a este episodio. Y es que a veces el Señor permite cosas, o sea, que tú veas cosas. Correcto. Que tú ejecutes algo, pero con un fin que no necesariamente es el que tú estás pensando. Porque, exacto, como tú dices, ok, yo voy a accionar porque, no, pero él me dio como el permiso. No es para eso. Es para otra cosa. Correcto. Es para quizás un aprendizaje. Un aprendizaje. ¿Qué te quiere enseñar Dios en ese momento? Exactamente. En ese ¿cuál es el aprendizaje que hay que sacar de eso? ¿Ok? Porque ahí, o sea, ahí entra, se involucra la palabra. Correcto. Nos vamos al Evangelio de Lucas en su capítulo 22, verso 31. Este es un texto puntual que después voy a citarte otro, que creo que no lo tenemos ahí, que también es muy puntual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hago un preámbulo antes de la palabra, porque muchas veces nosotros entendemos que cuando nos vienen situaciones a nuestras vidas, nos lleva a preguntarnos en qué le he fallado a Dios. O sea, qué he hecho de manera incorrecta delante de Dios. Y no necesariamente eso conlleva a que hemos hecho algo incorrecto. Es algo que Dios permite que obviamente en el momento Él lo va a usar para glorificarse entonces más luego. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 31, dice lo siguiente. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Eso es hablándole Jesús a sus discípulos. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate que es una advertencia que le da Jesús a Pedro, pero ¿qué dice Jesús? Yo he orado por ti. Es decir, no es que yo le he impedido que te zarandee. Aquí va con esa voluntad permisiva. Sí. El Señor le advierte a Pedro, pero le está diciendo que va a pasar, o sea, que lo va a permitir. ¿Cierto? Entonces podemos decir aquí, no hay una situación de una desobediencia de los discípulos en ese momento, ¿verdad? Por lo que se da esto. Es todo lo contrario. Ahí como cuando tú lees eso, hay que recordar que él está hablando a los discípulos. A los discípulos. Pero, como tú dices, de manera directa le habla a Pedro. Bien. Pero le habla a Pedro como si fuera un ejemplo, para que los demás sepan que va a suceder eso, que tengan en cuenta que él lo está permitiendo. Correcto. Con un propósito. Pero fíjate que en el entendimiento de esto, yo puedo ver cómo que Pedro será el primero en ser fortalecido por eso que le va a pasar, porque le dice, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea, que en esa situación, en esa tribulación que iban a pasar, ya el Señor sabía, conocía, obviamente, en su soberanía, de todo lo que iba a ocurrir. Entonces le está advirtiendo y diciéndole, cuando tú vuelvas a mí,
fortalece a tus hermanos. Ok, entonces, si traemos esto acá, Exacto, a nuestra realidad. a nuestra realidad, significa, por ejemplo, que si yo paso por un proceso porque el Señor lo permite en mi vida, ok, tiene un propósito. Correcto. El cual es que yo puedo edificar a otros cuando vea a mis hermanos pasar por lo mismo que yo viví, que ya tú viviste. que ya yo pasé, aprobé ese proceso, ¿ok? Y yo puedo ayudar y edificar a los demás, a mis hermanos o al que esté a mi alrededor, al que necesite y esté pasando por ese mismo proceso, pues yo lo puedo ayudar. Claro, porque fíjate que le dice, cuando tú te vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Pero, ¿qué pasa? Que Pedro iba a ser zarandeado. El Señor lo permite, ciertamente. Claro. No quiere decir esto que lo apruebe. No. Ahora bien, aquellas circunstancias que son permitidas de parte de Dios a nuestras vidas, porque volvemos y repetimos esto, no es que Dios apruebe el mal. No. Una cosa es que lo permita, pero no necesariamente que lo apruebe, como tú decías. Sí, pero aquí, antes que tú continúes, hay una palabrita que igual tú y yo estábamos hablando de eso previamente, que habla de discernir. Correcto. Porque se hace necesario discernir acerca de esa voluntad que Él está permitiendo, mas no te está autorizando. Autorizando, correcto. Entonces tú tienes que discernir al respecto. Correctamente, porque fíjate que lo que Dios permite, y mira lo que nos tiene que llevar a nosotros, ¿qué entendimiento nos tiene que llevar esto? Porque nosotros muchas veces tendemos a, cuando vienen esas situaciones, a cuestionar a Dios. Claro. Yo creo que casi el primer pensamiento que nos llega es cuestionar a Dios por qué. No le preguntamos a Dios para qué. ¿Para qué Él permite eso? Porque si bien sabemos, y como lo hemos dicho, Dios no aprueba el mal en sus hijos. Lo permite a través de aquellas circunstancias. Nosotros somos fortalecidos, como le decía a sus discípulos. Entonces, ¿qué pasa? Hay situaciones que llegan a nuestra vida y de inmediato lo que hacemos es que pasamos un escáner en nuestra vida y decimos, ¿y en qué yo le he fallado a Dios? Sí, porque tú estás buscando razones. Tú estás buscando. Digo, pero espérate un momento. ¿Y qué fue lo que yo hice? ¿Que yo hice mal? Pero espérate, si yo estaba orando, yo estaba intercediendo y así, y una serie de cosas que tú vas buscando. Tú vas pasando lista de lo que tú has hecho y tú dices, pero ¿dónde fue que fue? ¿Dónde me equivoqué? Bueno, ahí es donde entra el punto que te iba a decir. Job. Cuando sus amigos van donde Job. ¿Cómo comienza la situación de Job? Bueno, el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, vengo de rondear la tierra. Okay. Y el Señor le dice, ¿ha visto a mi siervo Job? Fíjate que Satanás ni siquiera en ese momento se había interesado en Job. Y el Señor le dice, ¿ha visto a mi siervo Job? Varón esforzado. Y le dice, claro, Satanás, él te sirve porque tú lo tienes rodeado de favores. Exacto. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Cómo Dios comienza a permitirle a Satanás que haga en la vida de Job? Pero le pone límites. Exacto. Hasta cierto punto puede hacer. Le quitó todo. Bueno, es que como quiera todavía, tú le he quitado todo, pero todavía él, porque tú lo cuidas, porque tú permíteme tocar su cuerpo. Pero ¿qué pasa con los amigos de Job? Que cada uno lleva una situación por la que entiende que Job está pasando aquellas situaciones. Es decir, un argumento lógico y razonable de esa falla delante de Dios que pudo llevar a Job a esas situaciones. Y nos damos cuenta aquí que fue que Dios lo permitió. Claro, pero con un propósito. Exactamente. Ok, tú hablaste de Job, yo vuelvo para acá. Sí, porque, ¿verdad? De manera directa, la voluntad permisiva de Dios va a transcurrir en nuestra vida con la intención de ¿qué? De fortalecer nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Claro. ¿Ok? ¿Para qué? Porque Él está buscando esa madurez para nosotros amarles a Él, pero por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer en nosotros.
es ahí lo que se desarrolla en nosotros. Ese amor por Dios, no por lo que Él nos da Exacto. y por lo que Él puede hacer, sino por quién Él es. Es lo que, y vuelvo a Job, Pedro, es lo que Job decía. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Job estaba convencido de que independientemente de aquellas situaciones, Dios no había perdido el control sobre su vida. Y eso es lo que muchas veces nosotros creemos cuando llegan aquellas circunstancias. Por eso es que nos lleva a nosotros a preguntarnos no el por qué a Dios, sino el para qué de Dios en nuestras vidas. Y tú sabes que ahora que estamos hablando de esto, me llega a la mente de que a veces a nosotros en determinado momento, cuando estamos pasando por ese proceso, eso que ha permitido el Señor en nosotros, nosotros dejamos a un lado esa relación con el Señor. O sea, nuestra fe no es tan allá, tan alta como la pensamos, sino que va bajando un poco. Nos dejamos de congregarnos, Sí. dejamos de orar, Sí. no queremos saber de nadie que tenga que ver con la iglesia o ese contorno así, porque esa relación, esa intimidad, esa comunión con el Señor va menguando. ¿Te puedo decir lo que se manifiesta ahí? ¿Qué? Que únicamente le sirvo a Dios cuando todo está bien. Uf. Entonces ahí llega que todavía no he alcanzado el conocimiento pleno de Dios y de quién es Dios. Madurez. Correcto, de que no le sirvo porque Él es Dios, Sino por lo que Él hace, por lo que Él Él es capaz de hacer nosotros. lo que Él me da. Mm. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo dejo de recibir eso o cuando yo comienzo a enfrentar circunstancias que Dios la permite en nuestras vidas, entonces voy a cuestionar y mi devoción por Dios va a menguar. Porque yo únicamente estoy bien en mi relación cuando Dios me tiene bien. Y eso fue lo que Satanás creía de Job. Que Job le servía y que tenía esa convicción hacia Dios porque Dios tenía a Job con muchísimas posesiones. Una familia hermosa, le tenía de todo. Rodeado inclusive, dice Satanás, porque tú lo tienes rodeado de favores. Sí. Oye esto. Entonces, en ese momento que Jesús, en el texto que leímos de Lucas, le advierte a Simón de que serán zarandeados, fíjate que en ese momento es cuando está llegando aquella situación de la crucifixión de Jesús. Ahí vemos a Pedro negar a Jesús 3 veces, producto de ese zarandeo de Satanás. Vemos los discípulos dispersarse en ese momento en cuando Jesús es encarcelado y crucificado. Estaban dispersos completamente. Pero luego de ese zarandeo, que Dios lo permitió, ojo aquí con esto, que Dios lo permitió, ¿qué vemos? Vemos unos discípulos más determinados a la causa del evangelio. Vemos a un Pedro verdaderamente dispuesto ahora a morir por el evangelio. Vemos a cada discípulo que su vida la tienen en poco con tal de llevar el evangelio, de cumplir esa asignación de parte de Dios. Tú sabes que ahora que tú haces esa anécdota y eso, cuando hablas de zarandear, me llega que a veces el ser humano piensa que te van a zarandear y es que te van a quitar del medio, no. Y lo que busca ese zarandearte es crecer. O sea, que tu mirada sea puesta en Dios. Lo hace para tu crecimiento, para tu fortalecimiento, para tú alcanzar una mejor comunión con el Señor. Tú has vivido situaciones, Pedro, en las que nosotros en buen dominicano decimos, se me han caído todos los palitos. Sí, presente. Yo fui a esa clase, yo la cogí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, todas esas cosas que Dios permite entran dentro de esa voluntad permisiva de Dios a nuestras vidas. Pero aún en medio de eso, nosotros entonces somos fortalecidos. Pero ¿cómo vamos a salir fortalecidos de esa situación, de ese zarandeo, como lo expresa el Evangelio? Bueno, cuando nosotros nos mantenemos firmes, convencidos de a quién le hemos creído. No como tú decías hace unos minutos, de que bueno, ya cuando llegan esas situaciones, pues yo comienzo a menguar mi oración, comienzo inclusive a dejarme de congregar, comienzo a dejar de leer la palabra, comienzo inclusive única y solamente a cuestionar a Dios. De hecho, me voy un poquito más lejos, Pedro. He conocido personas que hoy, al día de hoy inclusive,
no le sirven a Dios porque tienen resentimiento contra Dios por cosas que ocurrieron en su vida de muy joven o en su adultez. Y han guardado ese resentimiento porque todavía no han tenido el discernimiento de entender por qué Dios ha permitido eso en su vida. ¿Para qué Dios lo permitió? Porque fíjate que Pedro le fue llamado ¿a qué? A fortalecer a sus discípulos. Y cuando Pedro reconoce eso y dice, espérate, ahora hay que, fíjate que entonces Pedro es quien juega el papel importante en los apóstoles. Fíjate que Pedro es como el cabeza de los discípulos. ¿Por qué? Porque ciertamente ese zarandeo lo hizo volver con una mayor firmeza a Dios, con un mayor convencimiento. Ya no porque si me libra, si me quita. Es como decía Daniel en los nombres que le pusieron de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron a este rey Nabucodonosor, le dijeron, oye, es que si Dios nos libra o no nos libra, no nos arrodillaremos a tu estatua. O sea, no importa lo que Dios haga, mi convicción es de que yo me debo a Él. Fíjate, esa es la estatura que nosotros debemos de alcanzar, Pedro. Estar convencidos de que no importa lo que yo esté viviendo, lo que el Señor haya permitido o no, yo tengo que estar convencido de que le sirvo a Dios y de que sé que, wow, es que cuando yo voy a esto, siempre hay un texto en Jeremías que lo recuerdo, que es cuando el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que esperan. Eso nos permite a nosotros afrontar cualquier situación, cualquier tribulación, cualquier circunstancia. Porque si de algo tenemos que estar seguros en medio de la prueba, es que Dios no pierde, ni perderá, ni jamás ha perdido el control sobre nuestras vidas. Mira, Luis, esto me ha llegado muy a mí. Porque te puedo dar testimonio de que yo fui zarandeado. Y a veces nosotros experimentamos la voluntad permisiva de Dios todos los días. Sí. Y Dios nos va a permitir tomar decisiones de, por ejemplo, de qué comemos, cómo pasamos el tiempo. En nuestro día a día. Exacto. Dónde trabajamos, con quién nos casamos. Muchas decisiones más. Y algunas de esas decisiones van a tener consecuencias, otras no. Y obviamente hay algunas que van a afectar negativamente y otras positivamente. Y otras positivamente. Entonces, yo tomo todo eso y te lo doy de ejemplo y lo hago público, porque realmente fui zarandeado en un momento, en varios, pero a medida que fueron pasando esos episodios, yo fui entendiendo la razón del porqué. En la última vez que él me zarandeó, pues, como tú dices, o sea, yo no me quité. No, en serio lo digo, o sea, no me quité. Yo entonces, ¿qué hacía? Ahí fue cuando yo empecé a buscar más de la palabra, a orar, a buscar la comunión. Buscando entender. Exactamente. Lo que sucede. El por qué yo estaba siendo zarandeado. ¿Ok? Entonces yo me hice ese escáner, pero para manera positiva. ¿Para qué? Para yo ir quitando todo eso y viendo en ese discernir qué era lo que él estaba queriendo. O sea, él estaba... ¿Qué buscaba Dios de mí en medio de...? Exactamente. ¿Por qué él estaba permitiendo eso en mi vida? Lo entendí. ¿Para qué? Para que lo buscase a él. Para llevarme a donde llegué. Bueno, Pedro, tú sabes que de hecho en la voluntad permisiva de Dios se permite que el mal actúe. Okay. Y eso lo vemos en nuestro diario vivir. Pero el plan perfecto de Dios siempre triunfa sobre el mal. Notemos muchas situaciones que
De hecho, me llega ahora a la memoria un momento en que los discípulos le preguntan a Jesús, cuando llevan a este joven ciego, le preguntan que quién pecó, si su papá o su mamá. Ujú. ¿Y qué Jesús le responde? Dice que el punto aquí no es quién ha pecado, No, sino que Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para Él glorificarse. exactamente. Vemos las cosas que Dios permite para luego entonces sacar lo mejor de nosotros. Una mayor convicción hacia Dios, una fe más fortalecida, Ujú. una determinación de servirle a Él sin importar lo que estemos viviendo o lo que Él nos pueda permitir vivir. Ujú. Porque, ¿cómo se crece? En el Evangelio es imposible crecer si no tenemos experiencia con Dios, pero también si no somos quebrantados en el trayecto que caminamos con Dios. Y son aquellas situaciones que Dios va a permitir en nuestra vida que van a fortalecer esa fe, esa determinación y esa decisión que un día tomamos, levantando nuestras manos y diciendo que aquí estamos para servirle a Dios. Así es, porque hay que tomar en consideración que la voluntad permisiva de Dios, Luis, o sea, nunca va a ir en contra de su voluntad soberana o de su plan que Él tiene para con nosotros. Correcto. O sea, definitivamente, o sea, Él lo está permitiendo por alguna razón. Eso no va a ir en contra de ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Exacto. ¿Quiere otro ejemplo de cosas que Dios permitió en alguien para cumplir un propósito mayor? Sí, ¿quién? José. 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 ¿Cuántas situaciones Uy, permitió sí. Dios en la vida de José para llevarlo Sí, a donde Él lo quería en el tiempo que Él lo quería? Pero todas esas vicisitudes que pasó José, Exacto. de una cisterna, o sea, Ser vendido por sus hermanos. todo ese proceso, ¿y a dónde? O sea, que el Señor permitió. Exactamente. ¿Con cuál fue el propósito al final? ¿Dónde estaban su familia? ¿No estaban a los pies de él? Dependiendo de Él. ¿Y qué había hecho toda esa familia? O sea, sus hermanos, todas las cosas que pasó en ese trayecto hasta llegar allá, siendo el segundo, o sea, estando al mando de todo eso, o sea, Así es. y es algo que él permitió por una razón. Es lo que me lleva, Pedro, a dar una exhortación a aquellas personas que nos escuchan, que nos ven. Y es lo siguiente: no importa la circunstancia que usted puede estar atravesando en este momento. Lo importante de esto es saber que Dios no ha perdido el control y que hay un propósito mayor Así es. de Dios para con cada uno de nosotros. No es tiempo de que nosotros cuestionemos, sino, de hecho, el apóstol Santiago dice, cuando habla de la prueba, Ujú. de aquellos tiempos de aflicción, que debemos de estar contentos. ¿Por qué? Porque esa prueba lo que determina o lo que da en evidencia es de que hay un propósito de Dios para con nosotros. No importa cuál sea la tribulación, lo que tenemos que tener presente es que Dios no ha perdido el control. No, definitivamente que no. Entonces mantengámonos firmes, mantengámonos fiel y sirvámosle a Dios por lo que Él es. No por lo que él puede hacer en No cada por uno de lo que nosotros. Él puede hacer en cada uno de nosotros. Ujú. Pedro, creo que hemos llegado al final de este Así episodio. es. Y de hecho, te comentaba que al principio, antes de grabar, éramos edificados con el tema, pero durante el desarrollo también. Ha sido de gran Créeme satisfacción. que sí, así fue. Así que, Wow. nada, invitarle a usted que se mantenga pendiente ahí a cada episodio y que haya sido de bendición esta palabra, esta exhortación o enseñanza que hemos compartido. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que siempre que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer Por la la palabra. palabra. Dios le bendiga. Bendiciones.